en las universidades de Exeter y Liverpool, en Inglaterra y en la Ohio State, en el estado norteamericano, el cual lleva su nombre. Agnew ha impartido clases principalmente de geografía política, historia, geografía de las ciudades europeas y el mundo mediterráneo. Desde 1998 hasta el 2002 fue el máximo responsable del Departamento de Geografía de la UCLA, que es la Universidad de California de Los Ángeles, y ha escrito actualmente extensamente sobre cuestiones de territorio y poder político. Es mayormente conocido por su gran labor en reconceptualizar la geopolítica como un campo de estudio y por su esfuerzo tanto teórico como empírico en demostrar cómo las políticas nacionales se comprenden de una mejor manera cuando se estudian o se analizan en términos de dinámicas geográficas. Bueno, entre los libros destacados que tenemos o que encontré está Hegemonía, la nueva forma del poder global, escrito en el 2003, Lugar y política en la Italia moderna, del 2002, Haciendo geografía política, del 2002, y Geopolítica, una revisión de la política mundial, del 2005, y en la cual está fundamentada la presente investigación. Exposición, los nervios, perdón. Michelle. Hola. Es importante decir que aquí con la exposición de Michelle vamos a dar un salto, porque ya empezamos a abordar a los que se denominan teóricos de la geopolítica crítica. O sea, esto ya es postestructuralismo, esto ya es teoría crítica de la geopolítica, listo. Sí, profe, eso lo iba a decir por allá adelante, pero es que dale con la interrupción. Entonces, continuando, haciendo un pequeño contexto, podemos ver que hacia los años 80 el pensamiento geopolítico va a dejar de ser un objeto de interés específico en ámbitos militares y va a ir despertando una atención en los ámbitos académicos, los cuales pretenden construir diferentes tipos de discursos críticos respecto a esto. Entonces, podría afirmarse que el discurso geopolítico, pues en sus diversas variantes, está asociado a las argumentaciones del nacionalsocialismo, de la Guerra Fría, y pues acá en Latinoamérica, como en las prácticas de las dictaduras militares. En todos estos contextos, a través de esta forma de tematizar la relación espacio-poder, se intenta como justificar el ejercicio del poder coercitivo del Estado en visiones esencialistas del territorio. Sin embargo, la obra pues, la geopolítica crítica de John Agnew es una propuesta más abundante que a partir de principios de los años 90 intenta afrontar el estudio de la política mundial y pues específicamente los discursos geopolíticos desde una perspectiva postestructuralista. Para la expresión geopolítica crítica va a ir designando un enfoque particular de la disciplina y la cual, esto es un dato interesante, se utilizó por primera vez en la tesis doctoral de Gerard Toitil o Gerard Toal, quien no sé pronunciar, bajo la dirección pues precisamente de John Agnew, presentada en 1989. Para agregar, se debe decir que en ese mismo periodo se encontraba Simon Dalby, publicando un trabajo en el que se deconstruían los discursos que habían contribuido a la construcción de lo que se conoció como la Segunda Guerra Fría durante la presidencia de Ronald Reagan en los Estados Unidos. Entonces, para definir cómo el discurso geopolítico se puede hacer de la forma en que la geografía de la economía política internacional va a afirmar, Agnew ha sido como escrita y leída en prácticas de política económica y exterior de los estados en el transcurso de los periodos de orden geopolítico, y va a plantear y afirmar que las representaciones y las prácticas espaciales es de tipo dialéctico, afirmando que las condiciones espaciales de la vida material se van a conformar
como a través de representaciones, tanto como de representaciones que adquieren su forma siguiendo los contornos espaciales de la vida material, y así va a situar la geopolítica crítica en un ámbito dialéctico. Posteriormente vamos a hablar de la importancia del lugar, y aquí el señor Agnew va a decir y va a plantear que ya el escenario no es estático, en que los diferentes hechos suceden y se consideran como trabajos dinámicos de procesos políticos, sociales, económicos, y va a mostrar y evidenciar que no existe una sola forma de relación entre lugar e identidad política en áreas que se pretenden como una sola comunidad política. Para traer a colación un ejemplo, podemos tomar como el nacionalismo. Allí pues es diferente en cada lugar y está asociado precisamente a las diferentes características que tienen estos lugares. Adicionalmente, pues el señor Agnew en los últimos trabajos ha definido y ha tenido en cuenta el análisis del lugar, definiendo esto de dos maneras. El espacio lo va a conceptualizar como un campo de acción o donde un grupo o organización actúa, ¿cierto? Mientras que el lugar va a ser como el encuentro en el que la gente con otra gente se relaciona y pues en su cotidianidad. Acá, para traer a colación otro ejemplo donde se muestra esta interrelación entre el espacio y el lugar, tenemos los atentados del 11 de septiembre de 2001, señalando que los terroristas eran perfectamente conscientes de la importancia simbólica de los lugares y pues que no fue así como así, no fue aleatoriamente que hayan escogido esto, sino que eran dos aerolíneas estadounidenses, las cuales iban con combustible y su destino final eran pues Los Ángeles y San Francisco. Están hablando. Esperen. Bueno, esperen, profe, ya sé. Entonces, de hecho, la importancia del lugar no va a depender de la localización espacial, pues ni los recursos naturales, sino que es una construcción histórica. Él va a afirmar, Agnew va a afirmar en este texto del cual hablaba inicialmente, que el éxito o el fracaso relativo a diferentes localidades o regiones en la economía política se debe precisamente a la acumulación histórica de estos activos y pasivos y su capacidad de adaptarse en las circunstancias cambiantes. El hecho es que la obra de John Agnew ha sido pues una de las claves en la aparición de una geopolítica crítica que ha transformado una disciplina la cual pretendía como proponer y construir estructuras geopolíticas a otra que fundamentalmente se ocupa, como hemos visto, de construir la forma de ver el mundo y que va a definir el escenario de la política internacional. Agnew le va a atribuir a la geopolítica un significado concreto y la va a definir. Él es como el examen de los supuestos, las clasificaciones y explicaciones geográficas que participan en el diseño de la política mundial. En otras palabras, Agnew deconstruye el mito de una objetividad total de la geopolítica y va a decir, insistiendo, que la geopolítica es como el resultado de una imaginación política, la cual inició hace mucho tiempo en el siglo, más precisamente en el siglo XVI, y afirma que la imaginación geopolítica es especialmente moderna y que el mundo está activamente dividido, etiquetado, clasificado por todos, por los políticos, por los académicos, por los líderes. Es una clasificación de lugares de mayor o menor importancia. Bueno, por otro lado, y tal como hemos evidenciado en el transcurso, pues no sé, de las clases y pues los chicos que ya llevan acá un buen rato en el semillero, vamos a observar que la geopolítica se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo y pues el señor Agnew va a resumir la existencia en 3 eras dentro del marco histórico de la humanidad. Entonces, la primera era se
se llama la era de la geopolítica civilizatoria. Esta surge a finales del siglo XVIII como una reacción a la lucha por la estabilidad en la Europa occidental del momento. Allí, como sabemos, se encontraban como en guerras religiosas y había perdido su centro fundamentalmente basado en la cristiandad común. Esta época estuvo muy influenciada por la forma como la economía política internacional se había caracterizado por un equilibrio en el Concierto Europeo de Naciones, en la cual pues obviamente ningún Estado contaba con esa capacidad de imponer su criterio por encima de los demás del continente europeo, pero que mostraba una clara dominación y hegemonía de los británicos en mayor parte del resto del mundo. Es precisamente como esta fuerza o este despliegue financiero y económico por parte de Gran Bretaña que se dio en buena medida como consecuencia, pues la revolución industrial experimentada por los ingleses y tuvo como una consecuencia directa el fortalecimiento de las relaciones con otros continentes por encima del resto de países europeos. Para resumir esta primera era, pues podemos decir pues, que se ubica en el contexto económico espacial temporal, ubicado entre 1815 y 1875, y la cual tiene como los elementos con la cual podemos identificar esta era son, en primer lugar, la hegemonía de la civilización europea, en segundo lugar, como la creencia de que Europa, pues que las raíces europeas son mucho mejor, en tercer lugar, el sentimiento de que otras culturas, aunque pudieran tener como un pasado noble y así, de grandes logros, habían sido eclipsadas por Europa, y finalmente, una creciente identificación con un Estado-nación en concreto. Como resultado de todo esto, va a surgir la idea de una superioridad europea a lo largo de la era geopolítica civilizatoria y allí se va a afianzar más de forma paulatina una arrogancia pues europea en la cual se sostenía que era la más civilizada, la mejor gobernada de todas las regiones del mundo. Posteriormente, vamos a abarcar la geopolítica naturalizadora. Esta época abarca los periodos comprendidos entre 1875 hasta 1945. Bueno, Agnew en este libro va a manifestar que ahora la geopolítica ya no obedecía como a unos criterios civilizatorios, sino que por el contrario se encuentran en un desastre en el carácter natural de los estados. En este sentido, pues resulta como muy útil mencionar que una vez que el viejo concierto europeo se deshacía a finales del siglo XIX, pues van surgiendo dos estados rivales, uno comandado por Gran Bretaña y Francia con el apoyo de los Estados Unidos, los cuales promulgaban el respaldo del libre comercio y el imperialismo, y por el otro lado, pues se encontraba Alemania, la cual manifestaba abiertamente como los estados revisionistas y cuyos integrantes estaban interesados en construir sus propios imperios, cuestionando el dominio financiero de los británicos. Por ende, es natural pensar que esta etapa o la geopolítica naturalizadora tenía una serie de rasgos reveladores, pues allí se presentaba un mundo dividido en pueblos imperiales y colonizados. Adicionalmente, unos estados con necesidades biológicas de territorios y recursos, y por último, un mundo como cerrado en el que el éxito económico de uno de los estados se conseguía por el detrimento de los intereses del otro. Estas situaciones de violencia extrema se ven ampliamente reflejadas en la geopolítica naturalizadora, ya que al ser los estados unos entes, entre paréntesis, como en comillas, con necesidades biológicas equiparables a las vividas por nosotros, los seres humanos, las reglas para suplir esas necesidades también se asemejan a las reglas que regulan las disputas en el mundo natural, que en el caso de los estados se evidenciaban en los recursos y en los territorios. Para finalizar como estas etapas, pues podemos agregar que las tensiones entre las principales potencias europeas por el acceso a estos elementos terminarían por dirimirse mediante el uso de la fuerza bélica y a través de alianzas que involucrarían a una gran cantidad de países
en la disputa por la hegemonía mundial. Posteriormente nos vamos a encontrar con la geopolítica ideológica. Esta es el resultado o va a surgir finalizando la Segunda Guerra Mundial y se va a ver evidenciada en el afianzamiento de dos grandes superpotencias que entran en un antagonismo económico, político, militar, ideológico, y las cuales servirían para estructurar la era de la geopolítica ideológica, la cual va entre 1945 hasta 1990. Entonces, esta era, con la imaginación geopolítica, estaba direccionada respecto a cómo organizar la economía política internacional de cara como a los valores adaptados por cada bloque. El primero, que es el proamericano, el segundo, el prosoviético. El carácter ideológico, pues, de la Guerra Fría fue determinante en mantener esta confrontación, pues va a afirmar que las esferas de influencia que se establecieron cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial resultaron duraderas, ya que ambos continentes poseían armamento nuclear, los cuales podían alcanzar el territorio del adversario. La parte que altera el statu quo se enfrentaba como a retaliaciones con consecuencias potencialmente devastadoras. Entonces, la Unión Soviética ya había logrado construir una impresionante economía militar, la cual requería una premisa, y esa era la existencia precisamente de una amenaza externa. Esa sensación de amenaza pues no fue muy difícil de vender al pueblo, pues ya habían pagado un elevado precio por la invasión de Alemania, y por otra parte, pues los Estados Unidos se propuso a favorecer un orden internacional de liberalismo económico en que los gastos militares supondrían la herramienta esencial de protección para el comercio internacional y por ahí derecho, favorecer los intereses económicos norteamericanos. Este modelo de libre comercio fue aceptado por los principales estados industrializados de Occidente, excepto la Unión Soviética. A partir de este momento se va a generar un choque antagónico de dos superpotencias motivadas como a conseguir aliados y amistades para expandir su órbita de influencia, y de aquí se van a generar como las principales características de esta era geopolítica. En primer lugar, vamos a encontrar que es una era con un conflicto de sistema ideológico por la organización política a nivel global. En segundo lugar, pues la existencia de tres mundos de desarrollo en los cuales los soviéticos y los americanos se disputaban la expansión hegemónica sobre ese tercer mundo de antiguas colonias y estados no alineados. Y finalmente, la homogeneización del espacio global en bloques de estados amigos y estados amenazantes, en el cual imperaban modelos de democracia liberal capitalista y, por otro lado, el comunismo. Bueno, dicho esto y viendo estas tres eras de los discursos representativos de la geopolítica, vamos a ver que, y se puede decir que estos tres periodos han presentado continuidades en los temas, pero pues han ocurrido como unas minúsculas variaciones, y por lo cual han ido a proponer y dice pues que no es inadecuado pensar que la geopolítica ha sostenido siempre una sola cosa, que es como las nuevas maneras de intervención a otra potencia, a otros espacios vecinos o lejanos bajo las ideologías de la civilización, la cultura, la democracia, entre otras cosas que tratan de adornarnos y que cubren la forma económica de una explotación por otras mercancías de valor. Cabe resaltar, pues, que las eras de las geopolíticas es como un reflejo de un cientificismo en el cual pretende decirnos que no hay como otra forma de clasificación, que la historia es inmutable, es como un círculo vicioso, y pues a los cual nos vamos adhiriendo nosotros que somos los representantes de la academia. Sin embargo, Agnew afirmará que siempre es necesaria una imaginación geográfica que tome en serio los lugares como escenarios de la vida humana y que trate de interpretar la política mundial desde el punto de vista de la repercusión que tiene el bienestar material y en la identidad de los pueblos de distintos lugares. Entonces, para ello habría que tener como en cuenta las identidades nacionales,
las épocas, la población, las crecientes desigualdades globales y otras cositas que pues son muy frecuentes. Entonces, la imaginación geopolítica moderna se ha definido pues a lo largo del tiempo como una capacidad de obligar a los demás de hacer algo que un yo quiero y pues o al menos más o menos desde el siglo XIX se ha relacionado más con los estados territoriales. No obstante, pues vamos a ver que la espacialidad del poder no tiene por qué reproducirse simplemente a la territorialidad de los estados. Y se puede señalar, y pues Agnew va a presentar 4 modelos de espacialidad del poder, de los cuales cada uno de ellos ha predominado precisamente en distintas épocas de un orden geopolítico. Y cada uno de esos modelos está estrechamente relacionado con una determinada serie de circunstancias políticas, sociales, económicas y tecnológicas. Entonces, aquí ya vamos a empezar a hablar pues precisamente de la espacialidad del poder y en primer lugar el primer modelo se llama conjunto de mundos. Este modelo, bueno, primero que todo los punticos son como los humanos viven en áreas culturales, civilizaciones distintas como que tienen una interacción o comunicación entre ellas y los punticos son las civilizaciones, redundando yo como siempre. Entonces, cada zona tiene la sensación pues de que lo que hay de las fronteras es diferente, pero no conocen qué hay afuera. Las formas comunales de construcción social tienen lugar en torno territorial de asentamientos y pues permanecen con flujos de emigrantes y movimientos estacionales. Para traer un ejemplo, podemos ver a Mesoamérica, pues ya que en Mesoamérica no se sabía qué existía más allá y allí siempre las fronteras se expandían y se contraían dependiendo de los cambios de las civilizaciones. Más adelante Agnew va a definir en este mismo modelo que el tiempo es cíclico o estacional y las dinastías o las estaciones se reemplazan unas tras otras en una secuencia natural, que el poder político está en gran medida orientado como al interior y tiene por objeto mantener la dinastía y el orden interno. Su espacialidad reside en una concepción marcadamente física del espacio y hay que conquistar o circular para lograrlo. Aquí también podemos tomar como ejemplo Mesoamérica. ¿Por qué? Porque allí pues los ciclos eran de 52 años, allí prevalecía un linaje y los territorios siempre se veían como un espacio a conquistar. El segundo modelo se llama campo de fuerzas. En este caso, los punticos o los nodos son los estados. Este es un modelo geopolítico que va a concebir los estados como elementos territoriales definidos que en todo y en los cuales en que todo estado solo puede adquirir el poder a expensas de los demás, controlando su propio territorio. Es muy parecido, y van a decir que es muy parecido a un campo de fuerzas de la mecánica en el cual todos los estados están ejerciendo presión unos contra otros y pues que es como una lucha mecánica que va a depender de la población y de los recursos que cada uno ponga. Aquí podemos traer a colación o se puede ubicar como ejemplo a partir de la paz de Westfalia con el surgimiento de Estado-Nación, la lucha que había constante entre los diferentes estados. El tercer modelo, bueno, perdón, el tercer modelo se llama red jerárquica. Allí los nodos son los punticos, son las ciudades, región, y entonces va a decir que la estructura espacial en la que están insertados es una economía mundial de núcleos, periferias, semiperiferias y pues están unidos a través de los diversos flujos, intercambios de mercancías, de interrelación con personas, inversiones, pues en definición como que están ligados a través de las transacciones que se producen.
como pautas de desarrollo, pero que estas pautas van a ser de manera desigual, puesto que los flujos mueven el dinero en redes de comercio y pues la comunicación que producen y de comunicación, las cuales van a producir concentraciones de abundancia o de pobreza en diferentes regiones. Como ejemplo, pues esto ya es más contemporáneo en el siglo XX, es donde se empieza a hablar de la ciudad-región, en las cuales se integra toda una periferia y pues se van a vincular a una sociedad internacional donde empiezan a hacer intercambios mercantiles. El último modelo, para abordar finalmente el último modelo, se llama sociedad mundial. Acá los nodos, en este caso, son agrupaciones sociales. Este modelo se va a ajustar al ideal humanista en donde el mundo, en que tanto como la comunidad cultural, como la identidad política y la integración económica están en una escala como global, pero también se refleja una mayor conciencia de la existencia de los problemas globales. Por ejemplo, y esto lo estamos viendo últimamente, que son los problemas medioambientales, que no respetan fronteras totales, ni, y pues ya aquí vemos como la inutilidad de las guerras entre estados debido a las guerras entre estados debido a las armas nucleares, a las ventajas que en la guerra moderna ofrece la defensa en comparación con el ataque y el crecimiento de una opinión pública internacional. Actualmente hay muestras de presencia conjunta de todos esos modelos, los antiguos modelos territoriales más o menos en declive y los últimos modelos de redes que en cierta forma van resurgiendo tras un periodo de 100 años en que se destacaba el modelo de campo de fuerzas. En esta línea se puede plantear un esquema teórico en el cual, en el primer lugar, va el modelo del conjunto de mundos, el cual va dando paso lentamente al modelo del campo de fuerzas alrededor de 1500, mientras este modelo va estableciendo su supremacía, va a empezar a surgir la red jerárquica y en torno al marco de referencia que supone el sistema de estados, en la época del colonialismo europeo, la parte del mundo en que los estados se reconocían entre sí como legítimos actores, estaba totalmente separada de las regiones a las que se negaba dicho estatus. Y desde 1945, el modelo de la red jerárquica ha ido adquiriendo pues predominio en la distribución del poder político. Y ya para finalizar mi exposición y no correr más, que yo sé que hablé muy rápido. Como conclusión, pues tenemos que poco a poco la geopolítica crítica pues ha ido estableciendo su propia agenda en la investigación, que ha pasado por la deconstrucción de discursos geopolíticos del pasado y el presente, y pues se han ido construyendo en diferentes ámbitos, como lo son la geopolítica formal, que allí estamos hablando del mundo académico y los institutos de investigación, la geopolítica práctica, que estamos hablando de la burocracia encargada de la política exterior, y pues finalmente como la geopolítica popular, en donde estamos hablando de los medios de comunicación o de las industrias culturales. Y ya. Bueno, antes de que Sergio hable, porque está que se levanta la mano, ya la levantó. Yo quería decirte algo, Michelle. Yo no sabía que tenías tanta solvencia expositiva. Tienes muy buena solvencia para exponer. Te felicito. Ay, gracias. Bueno, ahora sí puedo continuar. Y hable, que usted está que se habla. Sí, que estoy que me habla hasta por los codos. Bueno, primero que todo, pues hay que repetir lo que dice el profe. Tiene razón, Michelle. La exposición tuya fue clara y concreta. Wow, definitivamente sin palabras y mil felicitaciones. Bueno, y ahora bien, un par de preguntas, ya que pues me causó curiosidad. La primera, ¿crees que el periodo de la geopolítica ideológica ya se cerró para Agnew o todavía continúa a hoy en día? ¿Y cómo llamarías ese
nuevo periodo en caso de que Agnew lo considerase cerrado? ¿Y cuál sería el principal factor que influiría ese nuevo periodo geopolítico? Gracias. Uy, serio, yo no me siento en capacidad de responder eso, pero yo, Michelle, Ya, siento que, para ti. pues sí, siento que ese periodo no se ha cerrado, jamás. Pues no sé por qué lo considera cerrado por allá en el 90, pero es obvio que no. Pues o yo lo veo muy evidentemente que no. Por la multipolaridad, por eso. Por eso lo considero cerrado. O bueno, se podría decir que lo considera cerrado porque ya como cayó la URSS, entonces ya no hay esa confrontación ideológica tan intensa y hay otros ámbitos como la economía que Exacto, volvió a pues no recoger el hay repunte. confrontación ideológica, pero sí está en otros ámbitos, en la economía, en las cosas así. Pues yo no lo veo cerrado. Pues ideológicamente, digamos que sí, pero en otros no. Ok, perfecto. Gracias. Buenas, ¿puedo hablar? No hay ninguno delante de mí. Espera que Alejandro hizo una pregunta por el chat. Yo no entendía los punticos. Él dice que mi pregunta es, ya que no tengo mi micrófono, es si la era del estado naturalizado es un guiño al concepto de estado de naturaleza y supervivencia, pero a nivel internacional. Esa es la pregunta de Alejo. De No, Hobbes. yo diría que sí, porque yo cuando lo leí también pensé eso. Pues, pero ahí en el texto, cuando lo leí, no dicen como ni mencionan eso, pero pues leyendo y relacionándolo, claramente yo diría que sí. Pues no sé qué dice el profesor, profe. Una ayudita. ¿Cómo? Ah, no, profe. Profe, pues es que, por ejemplo, Alejo, y yo también apoyo la pregunta de Aleja, es que, pues que cuando él está hablando del estado naturalizado, es como un guiño al concepto de estado de naturaleza y supervivencia, pero ya a nivel internacional. Y yo le estoy diciendo a Alejo que sí, pero ya tú que abordaste todo el libro y que has con mayor detenimiento. Sí, lo que Agnew habla de esa era naturalizadora es básicamente pues también lo que yo he hablado muchas veces en la geopolítica, es que precisamente esta disciplina de estudio surge en el contexto del siglo XIX, donde se da precisamente todo ese auge de las posiciones naturalistas. Ratzel, pues, y el tema y todo ese tema del determinismo racial, por ejemplo, que habían razas superiores a otras, que habían sociedades superiores a otras, que el clima influía en el desarrollo de una sociedad o subdesarrollo. A eso es a lo que se refiere Agnew con esa época naturalizadora. ¿Qué dice Agnew? Por eso Agnew casi que habla pues casi que habla de preclusividad de cada era. Para Agnew esa era naturalizadora termina o se diluye con la Segunda Guerra Mundial. Y ahí para Agnew surge un mundo bipolar. ¿Por qué? Porque es que sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue, y creo que pues, lo va a seguir siendo, en caso de que no lo sea, estamos hablando de Chao Planeta, es la última guerra mundial de una confrontación de grandes potencias. O sea, desde 1945 las grandes potencias nunca se han vuelto a enfrentar en una guerra directa. Entonces a eso es a lo que Agnew llama eh, esa era naturalizadora. Lo que pasa es que la pregunta de Alejandro dice si la era del Estado naturalizado, pero no, así no es como la menciona Agnew, y Michel lo acaba de decir. Agnew habla desde la geopolítica naturalizadora, ¿cierto, Michel? Sí, No de un Estado naturalizado, son dos cosas muy distintas. Y que si eso es un guiño al concepto de Estado de naturaleza y supervivencia, pero a nivel internacional. Sí y no. Pues es decir, es un auge de todas esas teorías deterministas, pero pues es que el estado de naturaleza pues es otra cosa, es casi que, pues no sé, pero
creo que Alejo, eso es un mundo, pues el estado de naturaleza casi que es pensar en el mundo pues de la era de la era preestatal, pues, ¿cierto? Hobbes, Exacto. Y ya Westfalia sí delimitó claramente pues ese tema. Y de la supervivencia, pero a nivel internacional no lo veo tan por ese lado, pues, pero, o sea, eh, no es propiamente por ahí, pero bueno. Y dice, porque es muy interesante, tanto el realismo ofensivo y defensivo se hace mucho hincapié en esto. ¿En qué, Alejo? ¿En qué se hace hincapié? Yo entiendo que el realismo ofensivo es... Ah, ok. Sí, sí. Pero la geopolítica naturalizadora de Agnew va más enfocada, no propiamente... no, claro. Ese concepto de Agnew parte de la base de que no hay confianza entre Estados. Pero hace más énfasis, pienso yo, Agnew, y Michel me corregirá, Agnew hace más énfasis en precisamente esas visiones deterministas. sin palabras. Esteban iba a hablar algo. Pues ya aparte se me olvidó y pues quería felicitar a Michelle y creo que el grupo este, desde que están las tres chicas también, ha tenido como una retroalimentación porque las tres chicas que, que están en el semillero son muy tesas, ¿cierto? Entonces yo creo que ha sido de las mejores exposiciones que hemos tenido. Pues se me olvidó parte de lo que iba a decir, pero la cuestión acá era que eh, yo creo que no es tanto la lucha ideológica que parte pues este autor, sino que también él se para sobre el paradigma en ese tiempo que era el fin de la historia, ¿cierto? Este famoso libro de Francis Fukuyama, donde dice que ya no va a haber lucha de clase ni lucha ideológica, ¿cierto? Que el único y el gran vencedor de estas guerras y de toda esta lucha ha sido el capitalismo, la democracia liberal, ¿cierto? Y con eso yo creo que se basa mucho la obra de este sujeto. No lo conozco muy bien, pero de lo que escuché de Michel exponiendo fue eso, ¿cierto? Y yo creo que él se baja sobre ese paradigma. Si lo ponemos en el contexto actualmente, es una lucha más, y sigue siendo una lucha de clases, pero no es como en la Guerra Fría, que eran dos esferas de pensamiento ideológico y político muy diferentes. Ahorita yo difiero de eso. Ahorita hay un mundo de varios centros de poder, se puede decir de multipoderes, de varios ejes imperialistas, pero no son muy diferentes en su pensamiento ideológico económico, ¿cierto? Tanto China como Europa, como el imperio anglosajón, yo creo que tienen varios aspectos en común en lo económico y en lo ideológico, básicamente en lo ideológico, ¿cierto? Con que se haga llamar comunista, bueno, y aunque hay que decir que el comunismo nunca ha existido, aunque se hagan llamar comunistas o socialistas o populares, su base en la economía política no es que difieran mucho, ¿cierto? Y yo creo, y lo vuelvo a decir, que este sujeto se para mucho en ese paradigma teórico que todavía creo que sobrevive, aunque ese man ya también hizo otro libro o un escrito, un ensayo, no me acuerdo bien, retractándose de muchas cosas de las que dijo, ¿cierto? Porque ya en los conflictos del Oriente Medio, ciertos conflictos de Europa y tanto en las Américas han rebatido de que realmente se acabó la historia, hasta aquí llegamos. La economía liberal, aunque tenga sus defectos, es el último estadio económico y político de la humanidad.
Entonces sí que como cuestionar mucho ese tipo de cuestionamientos, porque como dice Michelle, y creo que comparto mucho la opinión de ella, ese estadio y todavía esos paradigmas políticos e ideológicos que propone el autor todavía no se han acabado, y ella recalcó, sí, se acabaron por allá, para él se acabaron por allá en 1990, pero ¿qué hubo en 1990? ¿Cuál fue el paradigma político e ideológico que hubo en 1990? Entonces, bueno, está ahí porque desconozco mucho pues el autor. Muchas gracias. Listo, no, pues creo que queda una última pregunta de Alejandro, ya para que vamos cerrando. Un comentario. Bueno, sí, es un comentario que dice que otra pregunta es frente a lo que expuso Michel, y es que creo entender que Agnew comprende que una lucha geopolítica no siempre está económicamente orientada. En parte sí es cierto, a mí me parece que sí. Ni siquiera, ni siquiera que las luchas estén determinadas por una suma de beneficios. Y David Chalarca dice que China dice que para 2050 será un país socialista moderno. Lo que pasa es que, y en eso de pronto coincido con Esteban, eh, es que para mí China no es un país socialista. O sea, yo no veo el socialismo en China. O sea, la economía de China es una economía de mercado. Parta de la base de que en China no hay sindicatos estructurados como tales. Entonces, pues no sé, es un país pues tiene un estado centralizado, no, 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 la verdad no soy experto en China, el experto es Javier, pero eventualmente puede que China sí reparta, pues, o irrigue toda esa riqueza que está teniendo como nación en el núcleo social, y que esté tratando de desarrollar a toda su población como tal. Todavía le falta, pero eh, no, pues no sé, esa economía de mercado que ellos practican con un Estado centralizado, pues eh, monopartidista, no sé, a mí me quedan ciertas dudas. Pero es que Alejandro dice, ¿será la preparación para la etapa del socialismo, el agotamiento del capitalismo que están practicando? No, es que a ese paso no es el capitalismo lo que están agotando ellos y los Estados Unidos y la Unión Europea, es el planeta el que están agotando. Es que eso es lo más teso, y de hecho Michel ya lo dijo en la exposición. El tema medioambiental es un tema transversal a toda la humanidad, y ese es un reto a futuro, porque si no actuamos como colectivo frente al deterioro medioambiental, yo no sé en qué vamos a parar.